Hola amigo, Chris Richards de el podcast Líder de Hoy. Quiero pedirte un gran favor. Si en alguna manera Líder de Hoy ha sido de beneficio para tu vida, quiero que me llenes una encuesta que encontrarás adjunto. Llénalo y envíanoslo. Quisiéramos saber en qué manera podemos mejorar este podcast para servirte a ti. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Líder de Hoy. Su servidor Chris Richards. Hoy tengo el gran honor de tener conmigo a un increíble amigo, el doctor Sergio Anaya. Hola. Aparte de doctor, pastor, maestro. Wow, Sergio, a ver, platícanos. Estamos viendo marquesitas en el parque también. No, estamos muy contentos de servir a Dios. Ya tenemos 33 años de servirle tiempo completo. Y obviamente ha sido todo un recorrido, pues obviamente, de ministerio. Empezamos muy jóvenes. Empecé a los 20 años de tiempo completo, líder de jóvenes, de alabanza. Luego el Señor, muy joven, a los 25 años, pues de pronto con que ya había que tomar ahora el pastorado. Yo empecé en Mérida. 13 años estuvimos pastoreando en Mérida. Y luego nos tocó apagar un fuego ahí de un inicio un poquito complicado y nos fuimos a Cancún. Y de ahí empezó una red que se llama Amistad y Familia. Es una red de iglesias que están ahora ya en todo el país. Pero iniciamos en el sureste. Realmente nuestro ministerio empezó y obviamente ahí es donde nos desarrollamos más. En el sureste de México, Mérida, Cancún, toda la zona de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues han sido ya 33 años. Y bueno, nosotros decidimos, Cris, prepararnos mucho en el área. Vimos una necesidad en el cuerpo de Cristo trabajar en la parte de restauración. Creemos lo que dice la palabra en Jeremías 15:19, si te convirtieres yo te restauraré. Entonces a veces tomamos la conversión, pero nos falta el proceso de restauración. ¿Cuál es la diferencia? Que la conversión es un evento, pero la restauración es un proceso. Sí. Y ese proceso sigue, como dice Lucas, Proverbios 4, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿no? Entonces todos estamos siendo perfeccionados y ahí ha sido así como la carga mucho tiempo en general por las ovejas. Te digo, empecé a pastorear muy joven y viví lo que a lo mejor muchos pastores viven, esa frustración de pronto no saber cómo ayudar a las personas que caían como en ciertos ciclos o en situaciones de pronto literalmente de boicotear sus procesos, de muchas cosas que pues generaron mucha frustración como pastor, de sentir que no avanzaban. Y nos metimos un poquito a buscar ciertas herramientas que nos llevaron a un proceso de preparación un poquito más integral, en la parte obviamente ministerial, pero también en la parte clínica, ¿no? Y creo que ha sido como una especie de balance entre todo lo pastoral y todos los años que tenemos de servir como pastores, tanto en la iglesia en Cancún como en la red, pero ha sido como esa carga, ¿no? Primero hacia las ovejas y en los últimos años, Cris, ha sido hacia los pastores. Hemos visto desde la parte personal hasta la parte obviamente de entorno en las iglesias, en la red y con muchos amigos, que es como un tema que nos hace mucha falta reconocer todo lo que es la cuestión integral, ¿no? La parte sobre todo del alma, que es donde normalmente vivimos las crisis, los pastores, ¿no? Pero obviamente tenemos el chip de no, yo no puedo desanimarme, ni puedo sentirme triste, no me puedo deprimir, no puedo sentirme ansioso, o por lo menos no puedo manifestar que lo estoy, ¿no? Y ahí es donde nos hemos enfocado realmente, si te soy sincero, pues prácticamente todo el ministerio, pero en los últimos años todavía una carga mayor por los pastores en esa área de la restauración. Entonces, ¿en qué área eres doctor? Soy doctor, tengo una licenciatura en educación, tengo una maestría en psicología y terapia familiar y un doctorado en teología y consejería. Ok, qué bien, qué bien. Escribiste un libro, Sí. ¿Cómo han caído los valientes? Háblanos de este libro, de cuáles valientes estás hablando y cuál es su caída. Mira, este libro surge, recordarás, hace algunos años vivimos un amigo en común, hace unos 8 o 9 años, que lamentablemente se quitó la vida. En el funeral de él, uno de los conferencistas que estaba ahí, pues fuimos un montón, como 500 pastores estuvimos ahí. En ese lugar, alguien mencionó esa cita de Samuel,
cómo han caído los valientes, cómo ha perecido la gloria de Israel. Y ahí Dios me habló, eso tiene 8 o 9 años. Y ahí Dios me habló sobre la necesidad de hacer un libro que hablara de aquellos que hemos sido llamados por Dios, pero que las luchas internas muchas veces, como dice la Escritura, estamos derribados, pero no destruidos. Y obviamente vivimos esa cuestión de pronto llegar a un límite en la cuestión de sentir que ya no tenemos fuerzas ni ánimo para seguir adelante y a veces no sabemos cómo manejar esos tiempos de debilidad. Entonces, ¿Cómo han caído los valientes? Es un libro que surge como una herramienta, un recurso para ayudar a los pastores, líderes y obviamente a todos los que estamos en el ministerio a cómo evitar las crisis y cómo, si estamos pasando por una, cómo salir de esas crisis cuando de alguna manera nos encontramos. Yo manejo una premisa, Cris. Cuando le pasa a alguien más, pensamos, a mí nunca me va a pasar. Sí. Y eso nos lleva invariablemente a bajar la guardia. Y cuando nos está pasando, pensamos, soy el único al que le está pasando, ¿no? Exacto. Porque sí. como somos muy buenos para poner ahora sí que la fachada, volteamos alrededor y vemos que todos se ven contentos, todos se ven felices, todos se ven plenos, todos están súper ungidos, ¿verdad? Y eso trae, aparte de todo, culpabilidad. No debería de sentirme así. Y eso recrudece todavía el nivel, digamos, de desgaste a nivel mental y a nivel emocional, y obviamente la sensación de una fortaleza para poder salir adelante. Entonces, de ahí surge el libro de una alternativa para poder decir, hey, muchos lo estamos pasando o lo hemos pasado, y hay respuestas más allá de disimular, de guardar las apariencias, de contener. Yo soy un fan, Cris, de que no es lo mismo una persona libre que una persona contenida. Y a veces contenemos el dolor o contenemos la tristeza y tarde o temprano, como una bomba de tiempo, lamentablemente podemos caer en una situación de crisis como muchos personajes de la Biblia. A Elías le pasó, a Moisés le pasó, a Job ni se diga le pasó, a David le pasó. Entonces, si analizamos la Biblia, cada personaje tuvo un punto, llamémosle así, de quiebre en algún momento. Elías, acuérdate, ahí en Reyes 19, literalmente le dice a Dios, hasta aquí, sí, basta ya. Ya quiere morir. Quítame la vida, ¿no? Entonces, uno dice, pues, espérame, pero es Elías, el profeta de fuego. Bueno, si le pasó a Elías, nos puede pasar a cualquiera, ¿me explico? Sí, sí, sí. Ahora, obviamente, tú y yo, este amigo que tuvimos, él lleva a un extremo, ¿no? De quitarse la vida. Sí, claro. Pero hay otros síntomas, ¿no? Hay otros que caen tal vez en depresión o caen sexualmente. Hay muchas diferentes caídas, ¿no? Algunos tal vez es el alcohol o drogas o la comida misma, ¿no? El constantemente comer para tratar de saciarme. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas? Déjame plantear algo que espero nos ayude a todos los que están viendo este podcast. Yo encontré, seguramente hay más o lo podemos de alguna forma estructurar de manera diferente. Yo encontré 4 orígenes que pueden llevarnos a una crisis. Okay. Uno, crisis, las heridas no sanadas. Todo lo que tiene que ver con el dolor. Yo soy un convencido que si el diablo no puede destruirnos por medio del pecado, lo va a hacer por medio del dolor. Y es una alternativa donde normalmente es muy fácil caer, y más en el ministerio. Situaciones de traición, de decepción, de desilusión, cuestiones obviamente de expectativas que no están cumplidas, el ver de pronto otros ministerios que crecen y yo sentir que no estoy desarrollándome igual, me empiezo a comparar y empiezo a generar mucha frustración, etcétera, etcétera. Ese es un origen, las heridas. El otro origen es lo que yo le llamo los conflictos no resueltos. Las cosas que por incomodidad o por vergüenza, o a lo mejor en algunos casos por ignorancia, no he tratado y que están ahí afectando, como decías, mi conducta, a lo mejor una debilidad de carácter, algo que de alguna manera todavía está como un pendiente espiritual, y como no se ve, es como dice Cantares 2:15, como una pequeña zorra, ¿no? Que está ahí, pero que potencialmente puede destruir la viña, ¿no? Es lo que nos enseña la palabra. El otro origen es lo que yo le llamo los capítulos no cerrados, aspectos de nuestro trasfondo, niñez, infancia, adolescencia, juventud, cosas que generaron algún tipo de situación de pérdida, algún evento traumático, lamentablemente en algunos casos un trasfondo de abuso, una situación de abandono, aspectos que obviamente marcaron nuestra vida.
y que lo único que hicimos fue de alguna manera tratar de seguir adelante, pero no los procesamos, nunca tuvimos realmente una oportunidad de purgarlo realmente en nuestro corazón. Y lo más común, que es más fácil para un líder, un pastor como tú y como yo identificarlo, pues son los pecados no confesados. Yeah. Las cosas que están ahí quizás por vergüenza, por culpabilidad, por miedo al qué dirán, inclusive por miedo a perder lo que representa por lo menos el estatus o la imagen o inclusive el ministerio, nos llevan a mejor no digo nada, no Lo guardo oculto, ¿no? Sí. Entonces, esas 4 cosas, por lo menos desde lo que yo estudié o de alguna manera profundicé y pongo en el libro, son las cosas que creo que es muy importante que todos tomemos un tiempo para analizar. ¿Cómo estoy en el terreno de las heridas? ¿Cómo estoy en el terreno de los conflictos? ¿Cómo estoy en el terreno de las etapas? ¿Y cómo estoy de alguna manera en el terreno de poder limpiar mi corazón de todo lo que ha contaminado quizás a través de diferentes acciones de pecado, situaciones de pecado, ¿no? Entonces, cuando una persona está atorada en alguna de esas cosas, yo le llamo materia prima, Cris, que usa el enemigo para tratar de atormentar a las personas, ¿no? Ya sea a través de recuerdos, ya sea a través de sensaciones o simplemente de desgaste, ¿no? Tú lo sabes, el Salmo 32:3 dice, mientras callé, mientras me lo guardé, mientras disimulé, sería sinónimos de eso, dice la Biblia, se envejecieron mis huesos, perdón, sí. en mi gemir todo el día. Es decir, hay un desgaste de nuestra alma, que aparentemente lo demás esté bien, el entorno, las relaciones, las circunstancias, pero mi alma se está desgastando. Y yo leía hace un tiempecito, precisamente un podcast donde tú hablas, creo que era nada más, no era podcast, era un correo que hablabas del burnout, ¿no? Y hablabas que a veces, pues no, como parece ser como es algo ligero, ¿no? O como es algo que no se ve, pues no hacemos nada al respecto, ¿no? Y ahí es donde muchas veces el enemigo se aprovecha, ¿no? Jesús dijo, te acordarás ahí en Juan 14, ahí viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, pero dice Jesús, pero él nada tiene en mí. Entonces creo que un reto que tenemos los que servimos a Dios es estar constantemente analizando nuestra vida, que no haya nada de materia prima que el enemigo pueda usar en nosotros, ya sea para atormentar o por lo menos para oprimir, desgastar y obviamente en algunos casos cautivar, ¿no? El principal área de ataque ahora para alguien que está sirviendo a Dios es el alma, ¿no? O sea, hablando del enemigo, ¿no? Yo soy un convencido, Cris, no sé qué piensas tú, que a estas alturas del partido, para alguien como nosotros que servimos a Dios, que ya, gracias a Dios, tenemos algunos años sirviéndole, ya el objetivo del enemigo no es tanto llevarnos al infierno. Claro que si puede lo va a hacer, ¿no? Pero es que no cumplamos el propósito de Dios. Es paralizarnos, es detenernos, es desviarnos, es estancarnos, ¿no? Y esta es una de las formas en que va a tratar de operar, haciendo uso de todo eso que todavía no está resuelto en nuestro interior. Ok. Entonces ya identificaste estos 4. Uh-huh. Si yo identifico uno de estos 4 en mi vida, Uh-huh. ¿sí? ¿Ahora qué hago? Ok. Ese es un punto interesante porque ese es otro tema, Cris. No sabemos a quién ir. Sí. Y depende mucho, te soy sincero, del trasfondo de cada quien. Hay trasfondos, y lo digo con respeto, donde literalmente hablar de esto en tu entorno le puede costar inclusive el ministerio a la persona. Sí. Porque hay una intolerancia hacia las debilidades, ¿no? Hay todavía, tú lo sabes, una cultura en general en la iglesia y sobre todo en la línea dura de la iglesia de intolerancia a cualquier tipo de debilidad. Es decir, un joven me acaba de platicar de sus padres años atrás en una iglesia, se separaron, los corrieron. De toda la denominación, los corrieron. Entonces, te entiendo. sí. Entonces, por eso es que hay mucho eso, si no, mejor me lo guardo porque si no me cortan la cabeza. O sea, si yo expreso, y ese es otro tema importante, ¿quién vela por nuestra alma? Es una pregunta que yo haría. ¿Quién vela por tu alma? O sea, ¿quién es la persona a la que tú, en el sentido pastoral o ministerial, tienes, llamémosle tu pastor? Y estoy hablando de pastores. O sea, yo como pastor, tú como pastor, ¿quién vela por nuestra alma? ¿A quién tenemos en nuestra vida como pastor, como padre espiritual, como, digamos, en algunos casos, mentor, que será a la persona que yo le doy primero la confianza de que pueda intervenir en mi vida y después también el que yo pueda abrirme con la persona, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los retos que tenemos en la vida espiritual,
definir, en algunos casos quizás puede ser un amigo muy cercano, pero tiene que ser una persona que sabemos que va a guardar la integridad y que no obviamente va a usar eso ni para desilusionarse, ni tampoco obviamente para atacar, y mucho menos para volverlo ahora sí que el chisme de moda, ¿no? Creo que todavía en México, Cris, tenemos una cultura complicada hacia lo que representa, bueno, y en general en Latinoamérica, lo que es la restauración. Todavía nos cuesta pagar el precio de restauración porque lleva tiempo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí necesitamos tener bien claro quién está en nuestra vida en ese aspecto, como alguien que cuida nuestra alma, nuestro desarrollo espiritual, nuestra integridad espiritual, y obviamente nuestra vida en el sentido total, ¿no? Familiar, ministerial y todo eso. Si no lo tenemos, yo creo que este tipo de podcast, nos debe ayudar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tan solo estoy? Y que no es sano. La Biblia es muy clara, no es bueno que el hombre esté solo, y no solamente es en relación al matrimonio, sino también al ministerio, ¿no? Entonces, creo que es importante tener en mi vida una persona. En el libro hablamos un capítulo completo de eso. Okay. La diferencia entre un mentor, un pastor, un padre espiritual, un amigo, pero son las figuras que tenemos alrededor, que si tenemos ya definido de alguna forma acercados a ese tipo de personas, serán las personas ideales a las cuales recurrir antes de una crisis, que sería lo ideal. Sí. ¿Sabes cuál es el problema, Cris? Que casi siempre ya vamos cuando estamos en la crisis. Exacto. Y eso nos lleva obviamente a un periodo de tiempo más largo de recuperación. No es lo mismo poder trabajar algo antes de que caiga yo en una crisis. Déjame ponerte un ejemplo, la depresión. No es lo mismo trabajar la depresión cuando todavía estamos en el terreno de la ansiedad. Te platico el ciclo. Preocupación, estrés, ansiedad, angustia y depresión. La depresión, Cris, no es un virus que produce algo a la calle y me dio depresión. Es todo un proceso, que muchas veces empieza por una preocupación, un conflicto no resuelto, algo que no he podido resolver, se vuelve luego estrés, ya un pendiente espiritual, luego se vuelve ansiedad, luego ya llegamos a un grado de angustia, que es un grado ya que me paraliza de ciertas actividades y todo, hasta que viene el colapso de las emociones, yo le llamo la huelga de las emociones, y literalmente cae la persona en la depresión. Pero el problema de caer en la depresión es que ya el proceso para atrás es más largo. Porque imagínate, todo ese recorrido, ahora tengo que regresar, ¿no? Y eso obviamente lleva más tiempo, más profundidad, es más complicado que si yo busco ayuda cuando estoy en el proceso previo del círculo, del ciclo que te estoy mencionando, ¿no? Entonces, lo ideal es, vamos a buscar ayuda, pero generemos una cultura donde la busco desde que empiezo a tener los primeros síntomas de que algo no está bien, de que algo internamente no está funcionando, algo se apagó en mi interior, o algo de alguna manera me está poniendo en riesgo, ya sea a través de mis pensamientos, ya sea a través de mis emociones, algo está paralizando mi voluntad, mi capacidad de tomar decisiones, y en ese momento buscar ayuda. Y si no, si ya estoy en la crisis, pues está bien, qué bueno, pero saber que va a llevar un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces sí, yo creo que el mensaje sería tratar de evitar el esperarnos hasta que haya una crisis para reconocer que necesitamos ayuda. Ya. Igual, ¿no? Es como no esperarme hasta que me encuentre en la cama con una mujer que no es mi esposa, poder aprender a hablar con un amigo cuando de repente, ¿verdad? Estoy atraído para ver pornografía o estoy teniendo pensamientos incorrectos. Como dices tú, va a ser mucho más sencillo arreglarlo aquí. Es como, perdónenme las mujeres que están viendo, pero la circuncisión. La Biblia lo recomienda al 8º día de nacimiento. Y tengo de palabra de enfermeras y todo. Cuando lo haces al 8º día es mínimo el dolor, es mínimo el sangrado, etc. Pero en la Biblia encontramos a unos hombres que los circuncidaron ya mayores. Al 3er día estaban en su peor dolor. 2 jóvenes llegan y matan a todos los hombres de un pueblo porque se esperaron hasta, igual, en la depresión, en el pecado. Entonces, primero es identificar con quién voy a hablar. Sí, claro. ¿Quién es esta persona con quien puedo abrirme? Tratar de hacerlo lo más pronto posible. Ahora, Sergio, me surge una pregunta. Sí. Porque sé que los hombres, por naturaleza, son muy malos para ir con el doctor.
¿verdad? Sí. Somos terribles para ir con lo confieso, ¿ok? Lo confieso. En lo emocional también, ¿el hombre es el que batalla más en abrirse que las mujeres? Sí, ¿sabes qué pasa? Y digo, estamos saliendo. Yo te lo voy a plantear, así como lo veo, yo tengo 20 y tantos años trabajando en lo que es la restauración, 31 años, lo que es la restauración, la sanidad interior, todo lo que tiene que ver con estos procesos. Lo primero fue romper en el sentido cultural, ¿no? Había una idea de, si yo busco ayuda profesional, es que estoy loco, ¿no? O soy un enfermo mental. Sí. Ya te puedo decir que en esa parte se ha ido rompiendo, ya hay un poquito más de cultura sobre no, hay que atenderse emocional. Luego viene la iglesia, ¿no? Pues en la iglesia hubo mucho tiempo una aversión a ese tema, no, eso es del Sí, diablo. tabú. Sí. Exactamente. Y entiendo cuando la cuestión es sustituir. Yo claramente le explico a la gente, es una herramienta, hay que saber usar las herramientas y si las usamos bien pueden edificar nuestra vida, con algo lo puso Dios, ¿no? Y ahora viene el tercer bloque, que es donde Dios nos ha puesto por cuestiones de su voluntad, que es llamémosle el gremio pastoral, el ministerio. Todavía ahí te puedo decir, es la parte más difícil. Te puedo decir que hasta cierto punto en la cultura, en especial latina, ya hay un poquito más de aceptación de la ayuda profesional. En el término iglesia hay un poquito más, pero todavía, si te soy sincero, es algo nuevo entre los pastores. Un pastor que busca ayuda emocional, ¿no? Es así como decir, pero ¿cómo yo? Si soy, si tengo, si esto y el otro. Y simplemente es, como tú dices, es como ir a buscar ayuda si me da una gastritis o una cuestión estomacal o una cuestión de hipertensión. Bueno, aquí nada más es otra área, es el área del alma. Porque somos un espíritu, tenemos un alma y habitamos en un cuerpo. Sí. Entonces, el alma es parte de lo que Dios nos ha dado, que tiene que ser santificado, lo dice Tesalonicenses. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Entonces, lo que más descuidamos, en especial los pastores, es el alma. Por eso es que el enemigo nos pega más por ahí. No nos pega tanto por el espíritu, algunos todavía nos pega re duro por el cuerpo, ¿va? Pero el alma te puedo decir que es el target principal donde nos pega mucho el enemigo, porque sabe que aparte luchamos contra una cultura, los pastores en especial, de soy el super ungido, de cómo es posible que yo reconozca, ¿no? Pero sí es importante empezar, como dices, por reconocer y entender que es un área de mi vida que requiere atención. Te pongo un ejemplo de la Escritura. Cuando Jesús nos habló de reposo, ¿te acuerdas? Se vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Tomen mi yugo, que es fácil, y mi carga, que es ligera. Pero ¿te acuerdas cómo termina diciendo Jesús? Y hallarán descanso para su alma. Entonces, conocemos el reposo del cuerpo, ¿no? A lo mejor el reposo del espíritu, pero donde luchamos encarnecidamente, ministerialmente, es con el reposo del alma. No sabemos cómo reposar nuestra alma, cómo trabajar en la restauración de nuestra alma. Y Cris, nuestra alma se seca. Nuestra alma es lo que más se desgasta en todo lo que hacemos diariamente, la consejería, la administración, la predicación, la enseñanza, la carga en el sentido, llamémosle, el peso de lo que representa estar en lo que hacemos con mucho gusto y por un llamado para Dios. Pero aunque lo hagamos con gusto, con amor, solo por un llamado, pero hay un desgaste. Sí. Y esa recuperación, específicamente en ese tema, la Biblia habla del reposo de nuestra alma, ¿no? Entonces, ¿cómo viene el reposo de nuestra alma? Cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en temas como hobbies, pasatiempos, esparcimiento, ¿no? El no estar nada más enfocados en lo mismo, que a veces yo lo entiendo, lo volvemos obviamente, objetivo principal, ¿no? Pero cuando no tomamos ese balance, ese tiempo de trabajar en actividades que le llamamos lúdicas, de diversión, no desarrollamos lo que son las endorfinas, la serotonina, todas las hormonas y aspectos bioquímicos que se requieren para mantenernos en un ánimo y en ese aspecto. Entonces empieza obviamente pura adrenalina, pura adrenalina, pura adrenalina, puro estrés, puro estrés, puro estrés. Y entonces lamentablemente empieza a haber lo que se le llama abrir válvulas. A veces las personas que caen en un problema de sexualidad es porque canalizaron nada más una situación. No, a veces el que cae en una situación de adicción es porque canalizó. A veces el que cae en una situación, como hablabas, de obsesiva, de comer, de gastar, es porque abrió porque era demasiada presión.
Y no siempre, yo quisiera decirte que todos lo canalizamos al ejercicio, pero la realidad es que no es verdad, ¿no? Sí. Normalmente se canaliza algo que puede ser un riesgo para nuestra salud física o para nuestra salud espiritual. Por eso es muy importante, yo recomiendo mucho el equilibrio, el balance, sobre todo en actividades que no tengan que ver con ministerio, Sí. que a lo mejor no van a ser así súper de edificación y todo eso, pero que nos van a dar ese balance para poder recuperar también en la parte del alma, ¿no? Junto con todo lo demás que sí hacemos, la oración, obviamente la meditación de la palabra, obviamente la comunión con Dios, pero pues eso obviamente para un pastor se supone que es obvio. Yo estoy hablando de las cosas que normalmente no hacemos. Ya. Y ahí es donde muchas veces es donde empezamos a cojear un poquito sobre estas detonantes de crisis. Bueno, Sergio, ¿dónde pueden conseguir este increíble libro? Por cierto, tú escribes ahí, no te hagas. Sí. Él nos ayudó ahí en una parte muy amablemente y se lo pedí así rapidísimo y no se me olvida que en 2, 3 días me dijiste, estás loco, en 2, 3 días quieres que lo haga. Y sí, lo hiciste, muchas gracias. Y él pone ahí parte del prólogo también. Sí, este está en Amazon, lo pueden conseguir en redes, si alguien lo quiere conseguir directamente, pero si no en Amazon Estados Unidos, lo puede conseguir perfectamente. Ahí está el libro y está diseñado como un recurso. A lo mejor algunos de los que están viendo este podcast dicen, no, pues yo no estoy en esa crisis, pero todos conocemos personas que se han empezado a aislar, que es uno de los síntomas de las crisis. Me aíslo, empiezo a volver más solitario, empiezo a desconectarme del entorno y nos hemos sentido frustrados de no sabemos cómo ayudarle, ¿qué hago? Ya no me recibe las llamadas, ya no me contesta. Bueno, esto puede ser un recurso que la persona reciba, lo pueda leer, se va a identificar con muchos aspectos porque hablamos desde los dos aspectos, la parte espiritual, que es lo más importante, los ejemplos bíblicos de personajes que lo han vivido, la parte clínica también para darle un marco, y también hay un capítulo completo de autodiagnóstico. El capítulo 9 es básicamente cómo estoy. De todo lo que hablamos ahorita, son 4 o 5 diferentes tests para poder checar cómo estoy, los niveles de tensión, de estrés, si estoy entrando en un nivel de depresión, cómo estoy en cuestión de la ansiedad. Todo eso por lo menos tienes un parámetro para poder medir. Estoy a un pelo de rana calva de caer en eso, mejor de una vez busco ayuda y no esperarme hasta que viene se le llama efecto socavón, ¿no? Cuando se me desmorona lo de adentro y obviamente cae lo de afuera también, ¿no? Entonces esperamos de verdad que pueda ser un recurso para muchos. Sergio, tú y tu esposa son consejeros profesionales. Si alguien quisiera buscarlos, nos pueden contactar en las redes. La realidad es que ahorita solamente estamos, como te dije, en esta etapa ministerial atendiendo pastores. Pero tenemos un equipo. Nosotros hemos trabajado en 2 clínicas diferentes. Hoy en día, Cris, lo padre de esto es que ya el Zoom nos ha hecho el favor o las videollamadas de evitar mucho. La cuestión es que vive en tal lugar. Yo estoy atendiendo, por la gracia de personas de otros países, porque ya con la conectividad que hay ahora en cuestión del internet, pues ya se puede hacer, ¿no? Entonces, tenemos un equipo de especialistas, todos obviamente con el perfil profesional y pastoral. Todos son pastores que hemos preparado también en la parte, y tienen obviamente la parte clínica. Entonces, si no podemos atenderles nosotros, obviamente alguien del equipo que está obviamente preparado los puede ayudar, ¿no? Pero nuestro deseo es ser precisamente un recurso para ya sea cuestiones de matrimonio o de familia, de ministerio, en especial con aquellos que están luchando con todo lo que entonces, ¿dónde te encuentras? En las redes sociales con mi nombre, Sergio Anaya, sería lo ideal, y ya de ahí hacemos otro tipo de contacto en las páginas que manejamos, pero básicamente en cualquier red con mi nombre, Sergio Anaya, ahí por los dichosos inbox o mensajes, como se le llame, ahí con mucho gusto les podemos ya canalizar. Ok, pues Sergio, muchas gracias. No, un placer. Gracias por el libro que nos has dado. Gracias por escribir en este tiempo. Y amigos, gracias por acompañarnos de nuevo en otro capítulo del Líder de Hoy.